Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa. Radiosapiens.es. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? La vida va según va, ¿verdad? A veces mejor, a veces peor, pero bueno, siempre tenemos que intentar darle cara y hacer lo posible porque no nos arrolle, ¿no? Aunque es verdad que en este tema en el que nos movemos, que es el del acoso escolar, pues por desgracia arrolla muchas veces a las víctimas y a sus familias, claro, porque son los efectos colaterales. Bien, pues tenemos un programa más. Soy Carmen Cabestañ, presidenta de la asociación NACE, No al Acoso Escolar. Estoy contenta porque hace poquito he sabido que se reabre un caso, un caso duro y dramático en el que la chiquita se suicidó, perdió la vida porque no pudo aguantar más por, hemos de decir, presunto acoso escolar. Eh, Conocimos a su familia hace ya 4 años. Yo misma pude ver dibujos, escritos, etcétera, y para cualquiera con un mínimo de sensibilidad y de sentido común estaba muy claro que ahí estaba pasando algo gordo, ¿verdad? Pero bueno, ahora han salido pues otras pruebas y el caso se reabre y en NACE estamos muy contentos por la familia de Laura Espinosa. Ojalá, ojalá, ojalá que se haga justicia. Bien, con nosotros una madre y un hijo, eh, Mari Carmen y Nacho, a los que quiero dar la bienvenida a este programa. Mari Carmen, Nacho, ¿qué tal? Buenas. Buenas. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bien, estamos Bien. bien. Bien, bueno, pues eso, muchas gracias por dar vuestro testimonio para La Voz del Silencio y para todos aquellos que nos siguen programa a programa. Y si estáis aquí, pues está claro que es porque ha habido un caso de bullying, un caso de acoso escolar, ¿verdad, Nacho? Sí, sí, lo estuve sufriendo hace un tiempo. ¿Cómo empezó? Más bien, ¿cuándo empezó, Nacho? Pues de forma, yo tuve acoso desde quinto de primaria hasta primero de ESO, después vino el COVID, lo cortó durante un tiempo, el siguiente año no tuve y desde tercero hasta primero de bachiller volvió. O sea, quinto de primaria, que son 10 años, primero de la ESO, enseñanza secundaria obligatoria, que son 12 años, luego paró. Sí, debido al COVID y que esa persona repitió, entonces ya no. Vale, la persona que te acosaba. Vale. Sí. Y luego, a partir de ahí, pasa ese curso que para ti debió de ser una bendición, ¿no? A pesar de la situación que había. Sí, sí, sí. Muchas personas en el COVID estuvieron tristes y tal. Para mí fue un descanso. Claro, para ti y para muchos chavales que sufrían bullying. Eso fue, pues, a pesar, de la situación, digo, fue como estar en el paraíso, porque claro, acostumbrados a ir al infierno, pues eso era el paraíso. Bien, y entonces después, desde tercero, que tú ahí ya tenías 13, más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Hasta, Hasta primer bachiller el año pasado. madre mía, ¿acabaste el bachillerato?
Este año estoy haciendo segundo. Estás haciendo segundo, pero vas a poder con ello. Sí, sí, porque este año no tengo, así que Vale. bastante Es- bien. Este año estás bien. Sí, Sí, menos mal, ¿no? Casi casi que no te lo vas a creer después de tantísimo tiempo, ¿eh? la verdad sí, pero sí, la verdad, bastante más tranquilidad. Bueno, yo me alegro mucho y que sirva esto para que se sepa que muchos chavales no es que sufran un acoso de unas semanas ni de unos meses, sino que muchos de ellos lo sufren durante años. Y por eso nosotros siempre decimos que son muy fuertes. Cuando alguno viene y nos dice que es débil, le decimos, no, 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 en absoluto. Eres muy fuerte porque si has podido aguantar todo eso, es que, vamos, es que eres un héroe. ¿Eh? O sea que esa es nuestra percepción cuando pasan estas cosas. El fuerte no es el que parece que lo es, el fuerte es el que está aguantando y día tras día, que también es una pena, ¿no? Porque no debería aguantar, debería haber personas que ayudasen a solucionar esa situación. ¿Quién te ayudó a ti si es que te ayudó a alguien, Nacho? En el primer caso, tuve bastante ayuda de la policía local de mi ciudad, Algemesí. Algemesí, Valencia. Sí, Algemesí, Valencia. Tuve ayuda de su parte y después ya eso fue en acoso de primero y después ya en el siguiente intentaron, pero ya era bastante más difícil el caso, así que se complicó y no hubo nada hasta hace poquito. ¿Y cómo interviene la policía? ¿Quién la pone en alerta? Pues en nuestro caso, mi padre estuvo de informador cívico, entonces trabajaba con la policía local y conocía al inspector de policía, que se lo comentó al jefe de policía, y el jefe de policía ese mismo día se presentó en el instituto ¿Mm? y habló tanto con la dirección del instituto como con el chaval que me hacía las cosas. Bueno, pues aquí voy a hacer un comentario, ¿no? Parece que la policía, cuando quiere, sí que se presenta en los centros y muy bien, ¿eh? Yo lo aplaudo a pedir explicaciones, pero sin embargo, a pesar de que esto, como tú dices, Nacho, empieza bien, pero al final tampoco la policía puede. ¿Tú sabes por qué no pudo? En el primer caso sí que pudo porque estaba la persona claramente identificada. En el segundo caso, que fue a partir de tercero, se complicaba la situación ya que no había una persona identificada en sí. Por tanto, no se podían hacer actuaciones en contra de esa persona si el centro no autorizaba. Y el centro no autorizó a la policía a investigar dentro. Ah, vaya, no me extraña. ¿Y en el primer caso qué sanción tuvo ese elemento? Pues la sanción fue curiosa. La sanción fue que lo dejaron sin patio durante un mes, pero yo también tenía que estar sin patio con él, hablando. No me digas. Sí, Qué barbaridad. Qué sí, sí. barbaridad. Vamos. La... Esa fue, esa fue la sanción impuesta por el centro. La policía sí que le hizo una charla bastante, el jefe de policía le hizo una charla bastante fuerte y no. Y a partir de entonces, como que le entró un poquito de miedo de juntarse Entonces, con. ¿qué? Perdón. Le entró un poquito de miedo al chaval de venir, de juntarse con, o sea, de hacerme cosas. Porque el policía fue bastante serio con él y tal. Y parece que el policía, la charla la hizo bien, pero el centro ahí cambió. Ya. Pero, ¿y tú llegaste a estar ese mes todos los días con él a la hora del patio? No, lo dejé a los 3, 4 días. ¿Por? Porque no sé, era muy incómodo, era, claro, Hombre, era una situación incomodísima que no la podía aguantar y lo hablé con el centro y tal, y con el policía también, y me dijeron que no tenía por qué, porque al finito también en cierta parte me estaban castigando. hombre, naturalmente, pero además es que eso no se le ocurre a nadie que tenga dos dedos de frente y un mínimo sentido de la profesionalidad y de pedagogía y de una serie de cosas. O sea, eso era castigarte a ti y encima de la peor manera posible, obligándote a estar con tu presunto agresor. Qué fuerte.
qué Mm. fuerte, vamos, es como para darle el cum laude a ese colegio. Madre mía, madre mía. Claro, así como vamos a solucionar los casos, ¿no? Que es lo que decíamos, que, bueno, ¿tuviste la ayuda de la policía, de alguien más, algún compañero, algún profesor? No, no, en esa época no. En la segunda época del acoso, de tercero a primero de bachiller, sí que tuve apoyos por parte de profesores, en especial algunos como, por ejemplo, un profesor que tuve de matemáticas, que fue muy bueno conmigo y pues me ayudó bastante. Estuvo siempre defendiéndome, intentando incluso ponerse en el caso, pero la directiva otra vez se volvió a poner porque el profesor estaba investigando por su cuenta, pero la directiva le dijo que no podía dar datos sobre lo que ellos estaban investigando, ya que era confidencial y no se lo dijeron. Por tanto, el señor pudo hacer lo que le dejaron. Bueno, esta es otra de las argucias de los centros escolares, apelar a la confidencialidad, cuando en realidad hay muchas maneras de hacer las cosas sin vulnerar la confidencialidad. Por ejemplo, cuando no quieren dar los documentos, una familia dice, bueno, yo quiero por favor la copia del protocolo, ¿no? O documento X, pues es tan sencillo como tachar el nombre de la persona cuya identidad tenga que ser protegida, ¿no? Es Mm. así, pero en cambio son subterfugios siempre pues para que no vaya nadie más allá. En este caso parece que el profesor se implicaba, ¿no? Sí, 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 el profesor se implicaba y la verdad lo hizo bastante bien, incluso llegó a llamar a conseguiría, entonces el señor bastante agradecido, también me hacía bastante apoyo, muy, muy bien. Qué bien. Y qué mal, lo hemos dicho también muchas veces, Nacho, que a veces hay profesores, como en tu caso, que quieren actuar y pueden ser sancionados o amonestados o se pueden ver en problemas cuando quieren sacar el tema a la luz, ¿no? Y ayudar a la víctima. Mm. Así que, pues muy bien por ese profesor, la verdad que sí. ¿Y compañeros? Compañeros, es que nadie hablaba. Hubieron, no, nadie quería, nadie. Nadie. Una vez sí que me llegaron a decir, esta persona te ha hecho tal, pero después, poco después de decirlo, se retractaron y dijeron que no habían visto nada. Entonces, posiblemente hubieron amenazas de parte del agresor. Eso te iba a preguntar ahora, te iba a preguntar, ¿por qué crees que lo hicieron? Evidentemente por miedo, ¿no? Mm. Porque el agresor sabe muy bien cómo condicionar a los demás y cómo taparles la boca. Pero bueno, por lo menos en tu caso, por lo que cuentas, Nacho, parece que no consiguió tampoco em, aglutinar a más compañeros, ¿no? Porque a veces se suman más. No, no porque en la primera etapa sí que lo consiguió, ya que la primera etapa fue más el señor, o sea, bueno, el chico estaba allí en primaria, vino a la escuela nuevo y empezó como a disturbiar el orden de la clase. Era mucho, nosotros éramos muy niños y él era como muy diferente. Entonces, como que empezaba a seguir a todos y se cebó conmigo porque yo no cedí. Entonces, en esa primera etapa, sí que me costó más por esa parte y sí que había muchas veces donde me hacían vacío, pero se pudo superar. La segunda no tanto porque yo como que ya tenía mi grupito y tal y más o menos y me podía mantener. Aunque sí que es verdad que tenía gente alrededor suya, eran tres o cuatro compañeros que le reían las gracias en el segundo caso. Ya. Y en esos momentos, para que la gente sepa, ¿cómo intenta la víctima salvarse de esa situación, salir de ahí? Porque se ponen en marcha determinadas estrategias, ¿no? Sí, las primeras, mi estrategia fue aislarme en casa. De hecho, llegué a sufrir agorafobia, que la pude superar, pero llegué a sufrirla.
fue aislarme en casa ya que me perseguía, me intentó atropellar con la bici un día, me acuerdo, muchas cosas. Y pues en la primera fue más recluirme y en la segunda también fue muy diferente. La segunda fue intentar seguir lo que me decía el centro, que era lo que estaban haciendo, para intentar ver si así conseguían algo, pero curiosamente lo que al final pasó fue que me acabaron culpando a mí de mis propios males. Entonces, la segunda sí que fue mucho más caótica y fue cuando empecé a escribir poesía y cosas para intentar alejarme de esto. Sí, ahora vamos a hablar de la poesía. Eh, Tú, Nacho, llegaste a saber algo de la vida de este sujeto? Más o menos sé cosas o rumores que se oían. En el primer caso, en el primer sujeto, según sé, tenía un padre violento y eso, de hecho, él le hablaba fatal a su madre y mucha gente decía que era porque el padre también le hablaba fatal a la madre, entonces él como que hacía de espejo. Y en el segundo caso no sé mucho, pero lo que sí que sé es que era una persona que había estado varias veces en comisaría, porque no precisamente digamos que era un angelito. Vale, estas cosas suelen pasar también, lo hemos dicho muchas veces, que hay gente que intenta superar su miseria, su vida, pues muchas veces desgraciada y miserable, atacando a los demás, ¿no? Y esto también hay que tenerlo en cuenta, porque imagínate, digo, que él fuera víctima de violencia también. Pues en realidad no deja de ser una espiral y una cadena de violencia, violencia y violencia. Bueno, y tú has mencionado la poesía. ¿Y qué es la poesía para ti, Nacho? ¿Qué representa? Pues yo la poesía descubrí en este año más o menos tranquilo, de segundo de la ESO. Allí descubrí la poesía y la empecé a utilizar a partir de entonces, aunque rápidamente cambiaron los temas cuando me llegó el acoso y cada vez se fue convirtiendo como una poesía más oscura. La verdad, para mí fue ciertamente un refugio en esa época y también ha acabado siendo pues un hobby y otras cosas. Es bastante importante en general. ¿Desde cuándo compones poesía? Desde segundo de ESO. Desde Desde segundo segundo de de ESO. la ESO, con 13 años, no está mal. Y empecé con la primera y de hecho recibí un premio del centro. Entonces, Bueno, menos mal, algo, algo bueno sacaste, al menos un premio. ¿Qué tipo de poesía compones, Nacho? pues en su mayoría verso libre. Hablo sobre diferentes temas, pero la mayoría de temas suelen ser sociales. La mayoría de temas suelen ser hablando sobre sociales, aspectos de la vida. Depende bastante también del poemario, pero generalmente el tema principal es la sociedad y la forma de ver la sociedad. Bueno, no está nada mal, poesía social, entonces. ¿Te Mm. inspira algún autor? Me inspiré bastante en su momento en tanto Machado como Lorca, como García Lorca. Bueno, Y actualmente también, Lina. el rock español, con muchas letras como las de Robe o Cuchi Romero, y Ujú. también Manolo Chinato. Bueno, no está mal, no está mal. Bueno, y ahora vamos a ver la mamá, Mari Carmen, cómo se vive todo esto como madre desde ese ámbito, ¿no? Materno, maternal, de ver que lo que una más quiere, ¿no? Se lo están machacando. Fatal, porque no sabes ya al final cómo actuar. Todos piensan que estás actuando mal cuando estás apoyando a tu hijo y defendiéndolo del mal. Claro, Es muy doloroso, la verdad. Cualquier tontería pues era motivo de discusiones en casa y acabar todos en psicólogos porque no podíamos con la situación. no me extraña, porque él supongo que venía irascible, ¿no? A casa venía
irritable por la situación que tenía Es en que él el colegio. intentó autolesionarse varias veces y llegó a dejarnos que lo vimos y estaba escribiendo una carta de despedida y eso pues son cosas que ni se olvidan ni se perdonan. Yo Por todos supuesto. los que estuvieron ahí involucrados, luego llegaron a una de las personas llegó a decir que retiráramos esa carta y yo dije que no, que tanto policía como médicos como todos lo habían visto y eso no se retiraba. Madre mía. Nacho, tu madre ha hecho referencia a un momento muy crítico, ¿no? Mm. ¿Quieres contar algo de cómo tú llegas a esa situación? Siempre siéntete libre de Sí, contar sí. o no, ¿eh? No, sí, esto lo he contado muchas veces porque al final y todo es un poquito a... Desde que escribo poesía, a lo que me dedico también, publiqué el libro y estoy hablando sobre estos temas, ya que al final y todo es algo que me afectó en su día y que estoy bastante concienciado, ¿no? Con ello. Eh, yo, para empezar, voy a sentar un poquito los precedentes para que se entiendan las reacciones y todo. Yo siempre he sido mucho de luchar. No, no me gustaba lo que estaba hecho. O sea, yo siempre era un poquito rebelde. Ya. Como ya he dicho, el primer acoso fue por ser rebelde. Y, Pero rebelde, ¿te refieres con los profesores, en casa, con ellos? no, rebelde con las cosas. O sea, no me gusta que me impongan una autoridad Ya, estricta. En plan, la autoridad estricta, de hecho, con mi madre muchas veces, me acuerdo que me prohibía hacer cosas y yo como que intentaba negociar y tal, porque no me gustaba la autoridad estricta. Entonces, el primer caso de acoso es por eso. Y en el caso del intento de suicidio, yo llego a un punto donde me acuerdo del anterior caso y digo, no veo escapatoria, no veo nada, lo veía todo oscuro y yo en ese momento, mucha gente en ese momento solo piensa en, ya está, lo dejo todo. Pero yo pensé en, lo dejo todo, pero si lo dejo todo, quiero señalar a los culpables. muy Y, bien, y eso es lo que, por eso la carta. La carta era realmente, era mi despedida señalando a los culpables, porque mi principal dentro mía era, yo, si he de morir, quiero que al menos alguien lo pague. claro. O sea que llegaste, tocaste fondo, eh, llegaste a, como decimos nosotros, ¿no? A estar en esa oscuridad de un túnel sin salida, ¿no? Mm, sí, Y, sí. y en ese momento tú ya piensas en quitarte de en medio y llegas a pensar en cómo y todo. No, o sea, las primeras veces, o sea, tuve 3 intentos de suicidio en total. En el primero intenté tirarme, pero me cogieron a tiempo. En el Por de un primero, quinto piso. perdona, no te he oído bien. En el En el primero, primero me intenté tirar de un quinto piso, pero me pillaron. ya, El segundo, no me acuerdo, lo tengo bastante borroso, pero el tercero sí que no tenía todavía forma porque yo estaba escribiendo la carta en ese momento. O sea, yo sabía lo que iba a hacer, pero no me sabías pillaron. cómo. Y Exacto, cuando, me pillaron en el planteamiento. ya, y cuando te subes a ese quinto piso, ¿quién te rescata, Nacho? Pues no me acuerdo muy bien, creo que fue o mi padre o mi madre. Tu abuela. Mi abuela, mi abuela. Tu Es que abuela. yo era muy pequeño, ¿Qué no edad tengo. tenías? Ese fue en el primer caso, estaría en quinto de primaria más o menos, quinto, O sea, sexto. 11 años. Mm, 11 años y en ese momento no ves ya más salida que tirarte desde un quinto piso. sí, sí, esa vez estaba, porque encima, no sé, ese día me acuerdo que me había pasado en clase, había venido a casa, había discutido y mi cabeza ya estaba, que, Ya no podías más porque uno se colapsa, ¿no? Se cruzan los sí, sí. cables y, y entonces te pregunto, en esa primera ocasión con 11 años, digamos que es como un impulso cuando tú dices me voy al quinto o ya también lo habías pensado desde hacía tiempo. No, es que mi abuela vivía en un quinto.
Y entonces yo estaba, me acuerdo que discutimos y tal, y yo estaba en mi cama sentado, muy tal, y hubo un momento donde mi cabeza me dijo, ¡pum! Y cogí la puerta, la abrí, salieron detrás mía y me pillaron, pues claro, un niño de 10 años saltar una barandilla es complicado. Pues Entonces, sí, me madre pillaron mía, porque no tenía capacidad física de saltar la barandilla rápido. claro. Madre mía, o sea que también esto lo decimos muchas veces, ¿no? Que el suicidio en los niños es cosa de un momento, o sea, en ese momento no puedes más, no es como un adulto que a veces sí que lo piensa más, sí que lo medita, piensa el cómo, dejar una carta, lo que sea, ¿no? Pero en este caso primero que tú relatas, está claro que fue por impulso, o sea, no puedo más, me quito de en medio. Mm. Pero ahora, desde la edad que tú ya tienes y, y con esa evolución que has hecho para bien, ¿qué le dirías a alguien que se suba a un quinto piso? Pues que no es la solución. Hay una... Esto es pura matemática. Cuando algo va muy mal, en algún momento tiene que ir mejor. Es pura matemática, porque el fondo no se puede traspasar. Y yo siempre he dicho, muchas veces lo que pasa en muchos problemas es que se intenta hablar con la persona, pero muchas veces se utilizan ciertos tabús y ciertos tópicos que acaban repitiéndose todo el rato, entonces la persona no capta bien el mensaje. Y yo siempre digo que a lo mejor habría que intentar parar esos tópicos y que, claro, ¿cómo vas a convencer a una persona de que hay algo mejor si no ha visto lo mejor? Entonces, la mejor forma es mostrarle lo que está pasando y con eso intentarle hacer creer que hay algo, o sea, que hay algo, porque en sí esa persona no va a poder pensar positivamente en un momento negativo porque no ha visto lo positivo, no es, mentalmente no puede imaginárselo. Es fundamental eso que estás diciendo y eso me lleva a hacerte otra pregunta. ¿Quién crees tú que en esos casos, en ese momento, en esa situación límite, quién puede rescatar mejor a, a la persona que está a punto de quitarse de en medio? Es difícil. A ver, un psicólogo sí que es verdad que tiene ese conocimiento, pero yo pienso que una persona que conozca es esencial, porque al final y todo, el psicólogo tiene la teoría, pero al fin y todo la persona que lo conoce sabe exactamente el qué. O por ejemplo, también me acuerdo que en el tercer intento vino un policía de la policía local, creo que era así, de la policía local, y me vio un volante, que tenía un volante de Fórmula Uno y me empezó a hablar sobre la Fórmula Uno en el tercer intento. Y con eso sí que es verdad que estableció como una cierta confianza que yo creo que fue beneficiosa. Entonces, siempre una persona que conozca va a tener un plus, ¿no? Porque es más fácil oír que tal. Aunque sí que es verdad que figuras muy cercanas como padres, eh, es que yo voy a estudiar sociología el año que viene, entonces sé un poquito de esto. El cerebro adolescente está programado para intentar obviarlos. Así que sería una figura cercana, pero que no sea demasiado cercana para que el cerebro del adolescente no los pase por encima. Mira, yo cuando te he hecho la pregunta es porque a mí se me ocurre, a ver si estás de acuerdo, que tal vez en ese momento quien mejor puede ayudar es quien haya estado a punto de hacer lo mismo También. y te dice, mírame, yo estoy aquí, se sale de esto, ahora estoy bien. Y lo que tú has dicho, ¿no? O sea, parece que el infierno nunca va a acabar, pero luego vienen etapas mejores y tiempos mejores. ¿Estás Hmm. de acuerdo? Sí, sí, sí. De hecho, posiblemente la vez que más me quitó la idea de la cabeza de forma posiblemente definitiva fue la Policía Nacional, la tercera vez cuando fui a denunciar. Me atendió una chica que de hecho había estado a punto de suicidarse y, no, y me habló sin los tópicos estos que he repetido siempre, sin los tópicos de no, es que todo va a ir mejor. Es que no Claro. puedes intentar predicar con una cosa que la persona no comprende. Ella me habló más desde la parte de
Claro, pero piensa qué va a pasar después, piensa que alguien te va a encontrar, piensa que habrá haber gente que en su momento la vas a destrozar y posiblemente esa parte es la que más... O sea, al fin y todo, si te quedas en el tópico, no tal, pero esta parte que hace a la persona también calentarse un poquito la cabeza es beneficiosa. ¿Cómo eran tus noches? Pues la verdad, no recuerdo mucho. ¿No? No, ¿Podías tengo dormir bastante... o tenías insomnio o tenías pesadillas? Sé que tenía pesadillas y que gritaba y que también golpeaba cosas, porque me acuerdo que de hecho tengo un cojín en mi cuarto porque golpeaba la pared con la cabeza y me despertaba con un dolor de cabeza enorme. Entonces, eso lo recuerdo. Claro, claro, porque no sabías cómo salir de la situación. Mari Carmen, estábamos diciendo, pues eso, que tú como madre fuiste al colegio, ¿no? A Sí, pedir ayuda y a pedir que acabasen con esto. ¿Y? pues decían que no habían, esta última parte que él dice que fue la más dura, que no veían quién pudiera ser, que no habían pruebas. Cuando nosotros no podíamos acusar porque no habían pruebas, pero les poníamos en bandeja quién podía ser, porque siempre le pasaba el último año, siempre le pasaba en una sola clase. Es lo que decíamos, si coges a los que están todo el día con él y en esa sola clase está la otra persona, es más fácil vigilar primero a esa persona y pillarla que vigilar a 25 niños que siempre tenía el hueco para hacerle lo que fuera. ¿Cuántas reuniones tuviste tú? Pues tuve 4 o 5 reuniones y como veía que no iba mejor, llegué a ir a pedir cita con inspección, hablamos con inspección, con Fiscalía de Menores. No llegamos a más porque ya no se pudo llegar, pero llegamos hasta el final. ¿Qué pasó en inspección? Pues le pusieron al profesor que él decía que lo ayudó, lo pusieron como a tutor adjunto para cualquier problema, pues que lo tuviera. Más le dio ideas al centro la inspectora para que comprobaran que realmente pasaba en el centro, aunque a que no se viera. Le Bueno, vigilaban la ropa, la mochila, le vigilaban todo y veían que él lo entraba bien y lo sacaba roto. Claro, él es epiléptico, cuando se toma la medicación, pues lo que pasaba alrededor de él no se enteraba. Pero ya más que la ropa rompérsela era que le rompían la medicación de la epilepsia. Entonces, claro, él en un cierto momento podría haberlo necesitado y no tenerlo. ya, claro, eso es muy grave. Pero bueno, por lo menos en este caso parece que la inspección fue un poquito más sensible y no se limitó a decir, oiga, que no, que el colegio dice que aquí no pasa nada, sino que dio al menos unas directrices, ¿no? Sí, Para que se le ayudase. una vez que estábamos mi marido y yo allí, me llamó él llorando que le habían cortado toda una libreta de matemáticas. Pusimos en manos libres y conforme lo sintió la inspectora, nos dijo, dice, ¿hay alguien en Algemesí que pueda sacarlo del centro? Digo, sí, mis padres. Dice, que vayan y inmediatamente al ambulatorio. Dice, el niño necesita salir inmediatamente. Que para nosotros fue, no sé, un poquito de luz que alguien de fuera viera que estaba pasando algo. Claro. ¿Y llegasteis a denunciar? Tú has hablado de fiscalía. Sí, llegamos a poner denuncia porque, claro, nadie sabía quién era, ni Eh, compañeros ni un profesores. segundo. Sí. Exactamente, hablando jurídicamente, no llegamos a denunciar porque no sabíamos, pero sí que llegamos a prestar declaración. O sea, jurídicamente no hubo denuncia, pero sí que hubo Vale, declaración. La vale. Eso en segunda vez. fiscalía. No era una denuncia, no era una denuncia, era prestar. Era prestar, tú Ujú. vas a prestar declaración a la Policía Nacional, pero eso no era en sí una denuncia. Porque ¿Y, para ir en una denuncia tenía que y ser qué directo. pasó en fiscalía? Pues se archivó, al final se archivó porque, claro, fueron profesores, fueron de todo, pero nadie veía nada.
Pe- que yo creo que eso era ocultar las cosas, porque que en tantos años nadie vea nada, yo no me lo puedo creer. Como a madre, no puedo creer que actuaron como tenían que actuar. Aunque sí que declararon gente que había hecho que no había, que había hecho omisiones de deber en el caso de profesores. ¿Cómo? ¿Declaró gente? O sea, sí, en plan, hubo una persona que, o sea, hubieron personas y tal, y les llamaban a todos, y sí que se declararon cositas, pero no mucho. En plan, no, o sea, no fue lo que debería de haber, para mí fue insuficiente, pero bueno. O sea que la cosa no prosperó. No. Vale. ¿Y sabéis si Fiscalía hizo algún tipo de acción de cara al colegio? Si les dio, qué sé yo, alguna... Sé que estuvo la orientadora, estuvieron profesores, pero ya no sé hasta dónde. Yo sé que nos vino la carta que se archivaba provisionalmente, pero que si cualquier indicio que hubiera, teníamos que avisar inmediatamente para que se volviera a reabrir el caso. Qué calvario para vosotros los padres, ¿verdad, Mari Carmen? La verdad es que sí, porque es que cuando vimos la carta era lo más duro. Porque el otro lo veías mal y le veías moretones, cosas, vale, pero lo psicológico y lo mental es más duro todavía. Claro, claro. Y seguís en Algemesí, claro. Sí, Y ahora, Nacho, ¿tienes algún problema cuando vas por la calle o algo así? No porque, de hecho, pues hubo bastante cambio. O sea, yo cuando toqué el pozo, podríamos decir que me estuve destruido totalmente. Se cayó todo lo que tenía, o sea, todos los pilares que tenía se cayeron. Y pues como que hubo un cambio muy grande y de hecho estuve unos años donde tenía división de la personalidad, porque tenía como mi antigua y la nueva solapadas, aunque eso ya se está trabajando, pero realmente no, porque soy muy diferente a lo que era, pero desde todos los puntos de vista y de hecho sí que me los he encontrado me los he encontrado por la calle, claramente. Al de la primera época, pues me acuerdo que yo lo miro y tal y pasa, en plan, o sea, nos miramos y tal, pero nada. Y el segundo sí que a veces, cuando me lo encuentro sin esperarlo, sí que doy un pequeño, uy, Ya. ¿Y qué sensación tienes tú en ese momento? pues con el primero ya nada, también porque ha pasado mucho tiempo, en plan sí que digo, joder, este pieza, pero con el segundo sí que todavía es bastante molesto, no sé, siento un poquito de, joder, es que no Claro, sé, no puedo. es una sensación desagradable, Sí, sí. ¿no? Vale. Y aparte de la poesía, que para ti ha sido importante y lo es, ¿tu recuperación ha tenido algún otro factor? Sí, estuve yendo a psicólogos. Y pues en general también pensé durante bastante tiempo y eso, sobre todo los psicólogos fueron una cosa bastante importante y después de hecho los psicólogos me dijeron que me recuperaban muy rápido y también cierta parte es porque desde pequeño tengo una mentalidad bastante lógica y entonces pienso bastante y eso me ayudó bastante también. Sí, pero claro, los problemas de acoso escolar tienen más que ver con la parte emocional que con la parte mental. O sea, lo mental ayuda porque también, a ver, hay personas que no se dejan ir, ¿no? Y dicen, no, a ver, esto lo vamos a superar y tal. También es importante, pero luego hay otras personas que, claro, como eso está tan incardinado, tan metido dentro de quien ha sufrido este tipo de experiencias, ¿no? Pues les cuesta también. Sí, sí, como he dicho, fue bastante, de hecho, lo he dicho, o sea, me destruí completamente y volví a formar. Pero sí, sí, o sea, sí que cierta parte, lo que he dicho, lo de ser bastante lógico me ayudó bastante, la parte de no... En otras partes yo creo que me perjudicó. Por ejemplo, yo creo que en su momento sufría más por culpa de eso, pero también me ayudó más en cuanto a la recuperación, o sea, era un arma de doble filo. Ya, Pero sí, hubo un cambio total. bueno, bueno.
Ahora ya eso pasó y ¿qué le dirías si es que quieres decirle algo a las personas, a quien tú quieras, a quien lo sufra, a quien lo haga, a quien lo ve, a profesores? ¿Te apetecería decir algo? Sí, a ver, yo lo primero de todo es a quien lo sufra, pues que se puede, en plan, que hay salida y lo más importante de todo, no es que haya una salida, es que sí o sí las cosas van a acabar, ya sea por X, por Y, por Z. También yo creo que los profesores muchas veces deberían estar más predispuestos a aceptar cosas y a ver cosas. Después también, incluso yo creo que institucionalmente habría que intentar dar más herramientas, porque sí que es verdad que hay ciertos casos donde es culpa de los profesores que no actúan, pero hay otros casos donde es institucionalmente que faltan herramientas. Entonces yo creo que en general es algo a nivel social, es, claro, es un problema tan arraigado que la solución no se puede decir la culpa a solo unas personas, sino que es algo general y es algo al final y todo de multiplicidad social, ya que cuanto más violencia, la espiral crece. Entonces, es complicado. Pero en general que hay que intentar, y las personas que lo sufren, que no lo paguen con violencia, que es bastante más fácil, porque si lo pagas con violencia vas a estar en una espiral y no vas a salir. Y si no, la forma más fácil y más dura, pero más fácil, a largo plazo, claramente, no a corto, es intentar estar, no multiplicar la espiral y pedir toda ayuda que haga falta. Claro, la cosa es que esa ayuda habría que prestarla, ¿verdad? Mm, Porque cuando uno pide ayuda y tiende la mano es esperando que alguien te va a coger también esa mano y va a tirar de ti y te va a sacar o te va a ayudar a salir del pozo, ¿no? mm, Eso es lo grave, que no exista muchas veces esa mano, aunque bueno, ves lo que decíamos, pues en tu caso hubo un profesor que sí, hubo un inspector que parece que hizo las cosas, vamos a decir, menos mal de lo que suelen hacerlas, ¿no? Así que siempre puede haber alguien que tenga más sensibilidad, aunque a veces, pues, es verdad que tardan en aparecer. Mari Carmen, ¿y tú qué les dirías a los padres de alguien que está sufriendo acoso escolar? Pues que lo primero que cojan la ayuda psicológica porque los va a ayudar a sobreponerse, pero que por mucho que les digan que tiren adelante, porque si yo no hubiera tirado adelante, yo no sé si hoy tendría a mi hijo conmigo, que es muy duro, que al final ya ves negro tú también como él y no sabes cómo tirar adelante. Pero bueno, con la ayuda siempre llegamos. Muy bien. Un segundo. Sí, Otra cosa que se me olvidó decir, muy importante también para las personas que lo sufren, da igual que tengas que repetir porque esto es una cosa que en su momento me preocupó cuando fiscalía y tal. Tú da igual que tengas que repetir las cosas infinitamente, porque te van a hacer repetirlas. La declaración, me han tomado la declaración un total de 5 o 6 veces diciendo exactamente lo mismo. Da igual, al, al final, por lo menos, en el peor de los casos, como habrán estado en fiscalía, a lo mejor te miran un poquito, en plan, los profesores, a lo mejor se conciencian algo por eso, por miedo, pero hay que intentarlo. O sea, por perder no se pierde nada, pero por no intentarlo sí. muy bien. Aunque es duro tener que estar repitiendo una y otra vez, ¿no? Pero bueno. Mm, Veo que tú has sido una persona de mucha voluntad, eres, vamos, pero que lo has sido con respecto mm. al tema del bullying, perseverante y, y me parece a mí que con una gran capacidad interior, ¿no? Y resiliencia. Me gustaría mucho, estamos terminando, pero no sé si sería posible que nos leyeras alguna poesía. Pues sí, tengo aquí el Y además libro. nos tienes que decir, efectivamente, es que nos tienes que decir este libro, a ver cómo se puede conseguir,
¿Y cómo se ha Ve- editado? ¿Con quién? Este libro parte de la mayoría de poesías son, bueno, todas las poesías realmente son coetáneas a la época del segundo acoso, que fue, como ya he dicho, el peor, y narra literalmente el descenso al pozo, pero que yo lo llamo, Ponlo un poquito que veamos el título, por es que no sé, favor. Muy bien. versos de medianoche. Versos de medianoche. Qué bonito título. Y en sí es una metáfora, ya que la noche pasa. En la noche se pone oscura, o sea, primero es día, se pone oscuro y pasa. Por eso yo digo que no me gusta definir como un pozo, sino como un túnel o la noche misma. Este libro nace pues, de esos años. También hay excepcionalmente un poema al inicio que, después de la introducción, que es ese excepcional, que no es de esa época, pero es porque a mí también me tocó sufrir hace no mucho la Dana. Y Es pues verdad. esto estaba mientras estaba ya casi editándose el libro y pues decidí intentar meter un poema también de eso y lo conseguí. Entonces, pues ese es el único poema que no es coetáneo, pues he dicho casi todos los poemas, el resto sí. Y pues nace de la necesidad de expresar las cosas. Aquí ha habido claramente muchos descartes son poemas que son coetáneos que la primera parte, como primera parte, se llama Anochecer de las emociones, que es cuando empiezan los problemas, todo empieza a ir peor. Después está la segunda parte que se llama Nocturnidad social, que es la noche más entrada, es el peor momento y que Sí. acaba con un poema que es bastante, que se llama Suicidio. Suicidio narra en sí un intento de suicidio, pero el final, voy a leer lo que dice al final, el cuchillo ha dejado de temblar, le invade un miedo eterno, la hora ha llegado de hablar, le llega un silencio tierno. El silencio tierno es como, ahí acaba en sí Nocturnidad social, en ese último verso, y el siguiente es yo asociado al amaneciente, que aquí hay una metáfora que yo siempre he dicho, que es la sociedad para mí es la multiplicadora del daño. Por tanto, hay que ser un ermitaño en sociedad, lo cual significa que no seas un ermitaño literalmente en el efecto de la palabra, sino que hay un poquito más que no mirar todo el rato fuera, intentar también estar en sí dentro, porque hay muchas veces que nos preocupamos en lo que el resto piensa, en lo que el resto... Y yo creo que una gran ayuda puede ser, no, yo soy el importante aquí, puede ser un poquito egocéntrico, pero no, es una realidad. Yo soy el importante en mi vida, entonces he de pensar en mí y en lo que es mejor para mí. Por eso esto y pues esa parte que es cuando la recuperación, podríamos decir. Qué bien. Por eso te decía yo antes que me da la impresión de que tú tienes una gran vida interior y eso también es importante, ¿no? Aparte de esa capacidad de salir adelante, de que eres una persona resiliente. ¿Dónde se puede comprar el libro? Que lo sepan todos los que Pues, nos, pues, nos sigan, ¿sí? pues el libro se puede comprar está disponible en toda España y se puede comprar a través de diferentes librerías digitales. Ahora mismo no me sé todas, pero sé que una es Gepa. Aún así, el libro es de la editorial Agencia del Libro. Se puede comprar también desde la página web Editorial, de repítelo. Editorial Agencia del Libro. Agencia del Libro. Desde ahí Versos de medianoche. Nacho Villalba, sí. Nacho Vidal. Villalba. Ah, Villalba, perdón. Nacho Nacho Villalba Villalba. Ferragut. Muy bien. Y pues eso, sobre todo hay una cosa muy importante que destaqué el día de presentación y es que muchas veces los poemas no tienen un final concluido. Y esto está hecho posta, es algo porque aquí me voy a remitir a unos versos de una canción de Robe. Dejo las canciones sin final porque no sé cómo acaba el cuento. Eh, esto, para que la gente pueda identificarse, no hay final. Entonces, el final es a interpretación de cada uno. Muy bien. Porque Abierto. yo sé cómo acaba mi cuento, pero no sé cómo acaba el resto de los cuentos. Entonces, ese final es porque sobre todo, lo que intento hacer aquí también es, yo creo que como dije el día de la presentación, es la gente, yo creo que personas que lo están pensando, que están en estos malos momentos, se podrían identificar y gracias a esto
Claro, narra el descenso, pero después narra el ascenso. Podrían intentar imaginarse mediante la reflexión, imaginarse el momento donde todo acaba y empieza la luz. Qué bien, me encanta que la poesía, yo que soy filóloga, no, que la poesía haya sido tu tabla de salvación. Os agradezco muchísimo que hayáis dado vuestro testimonio. Te felicito por haber salido adelante y seguir saliendo adelante. Y gracias por eso, por tu ejemplo, que estoy segura de que va a servir para otros muchos chavales. Mari Carmen, enhorabuena también, porque como madre, pues eso, has estado ahí apoyando y ahí lo tienes, ¿eh? Un poeta. Muy bien, pues versos de medianoche, Nacho Villalba. Estoy segura de que ese libro no os va a dejar indiferentes. Y nada más, se acabó el programa por hoy. Os esperamos dentro de 15 días, como siempre, y hasta entonces, pues sed felices. Un abrazo. Adiós.